Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. ¿Qué pasaría si ustedes fueran caminando por una calle de Santiago y se encontraran con un ex dictador de una dictadura implacable de alguna parte del mundo? Imagínense ustedes que van caminando, no sé, por Ñuñoa y aparece un dictador. Imaginemos que ese dictador es Honecker, el dictador de la República Democrática Alemana. Por supuesto que él falleció, estoy hablando en tiempo pasado. Eso da como para una trama de una novela policial, me imagino, de Roberto Ampuero. Imagino al inspector Cayetano Brulé encontrándose con el dictador Honecker en una calle de Santiago. Qué buen inicio para una novela. Y justamente el día de mañana, en la Universidad Finisterrae, la cátedra Ampuero nos invita a recordar los 30 años de la llegada de Honecker y reflexiones sobre su singular exilio en Chile. Martes 10 de enero, 9 de la mañana, en el Club 50, Avenida El Golf. Te podamos dar los datos de las inscripciones. Bueno, tenemos la suerte de que nos visita en nuestro jardín el escritor, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Cultura, Roberto Ampuero. Roberto, esto da para una novela tuya, no solamente para un seminario, ¿no? El singular exilio de Honecker y su mujer en Chile. Sí, absolutamente, Cristian. Es un tema que es evidentemente político, pero que trasciende y llega rápidamente a la literatura en términos del material que ofrece. La vida de Honecker, y tú lo has dicho muy bien, hay que anteponer siempre esto: el dictador, uno de los últimos dictadores de la República Democrática Alemana, el arquitecto del muro, o el padre del muro de Berlín, que la gente olvida, pasó los últimos 16 meses de su vida en Chile. No fue juzgado en Alemania ya unificada porque estaba enfermo de cáncer, y el gobierno alemán se había comprometido a que si la pena a que él pudiera ser condenado excedía, digamos, el plazo que él tenía de vida, y su plazo de vida era muy breve, quedaba liberado. Y por eso llega a Chile. Lo curioso, llega a Chile, pero a un Chile que está recién dando los primeros pasos nuevamente en democracia. Es decir, un Chile que se aleja, critica, condena dictaduras de todo tipo, también la que ha tenido dentro del país, fundamentalmente por violación de derechos humanos, pero al mismo tiempo abre su puerta, permite que venga a vivir a un hombre que tuvo, primero, la misión de organizar la construcción del muro, segundo, que mantuvo durante 18 años a 17 millones de alemanes presos detrás del muro, y viene a Chile. Eso arroja un tema, yo te digo, de reflexión muy, muy amplio, que no hemos hecho en el país. Oye, Roberto, a ver, ¿cuántos dictadores de los países del este lograron, los que se fueron, los que lograron arrancar y no fueron, no sé, juzgados o murieron, lograron un asilo como este? En realidad un asilo bastante paradisíaco, digamos, en un país tranquilo, donde tú podías circular sin que te reconocieran probablemente, llevar una vida privada sin problemas. ¿Cuántos? ¿Fue el único caso este? Sí, eso es muy llamativo. Fue el único caso. No hay otro. Ahora, lo interesante, y que la gente poco sabe, es que Erich Honecker, antes de venir a Chile, donde hay que subrayar, tenía a su hija, tenía un nieto chileno, tenía también a su yerno chileno, que antes de venir a Chile se le ofreció. Hubo 3 países que le ofrecieron, probablemente hubo más, que le ofrecieron asilarse, que le ofrecieron refugio. ¿Y cuáles eran? Cuba,
un país muy cercano, obviamente, a Honecker, Siria y Corea del Norte. Y Erich Honecker, que era un techador, pero fue un gran político en el sentido que logró instalarse en el poder arriba durante tanto tiempo, dijo, no, a mí no me vengan con bromas a estas alturas de la vida, que ya he sufrido mucho los rigores de la historia, no quiero más socialismo, no se fue a Cuba, no se fue a Siria y tampoco aceptó la invitación a irse a Corea del Norte, por razones que yo creo para todos deben ser muy evidentes y muy Es claras. Chile, impresionante. es curioso, ¿no? Chile era el hijo, en cierta forma, en términos económicos, de Pinochet. Era el país más neoliberal de América. Era el país que, bueno, había formado la dictadura de Augusto Pinochet. Y sin embargo, él prefiere venir acá. Ese es un tema que también queda para mucha reflexión. Es impresionante que un hombre, bueno, que hizo vivir los rigores de un socialismo real o de una dictadura comunista a millones de alemanes, no haya querido él vivir los rigores de dictaduras análogas de mismo signo y prefirió pasar sus últimos años en el paraíso neoliberal. Es realmente una contradicción flagrante, ¿no? Y además, fíjate, que también es muy interesante que Honecker hace uso de un derecho que siempre negó a todos sus compatriotas. Él hace uso del derecho en Alemania, ya obviamente la Alemania unificada, de decir, no, yo ahora que he quedado libre de toda acusación por mi enfermedad, me voy de este país y me voy a vivir a Chile. Aquello era imposible para cualquier ciudadano de Alemania Oriental, a menos que hubiese cumplido los 65 años y hubiese jubilado. Esas son, no sé, paradojas, contradicciones, habrá que ver, pero son temas que están, yo creo, fíjate, que están todavía pendientes de elaboración, de discusión, debate de altura en Chile. Porque esto es una tarea para los políticos, también para los intelectuales de todos los sectores. Porque aquí, en el nacimiento de la democracia chilena, se establece algo que apunta a una doble moral. Y yo creo que eso es un asunto que nos incomoda y por eso, tú te habrás dado cuenta, desapareció el tema. Fíjate que tú hablas con mucha gente de mi edad o algo más joven, para no hablar de los jóvenes, me han preguntado a mí, oye, yo pensé que la señora de él había estado solamente en Chile. No te creo que sí, no, ya desapareció. Y esa capacidad en una sociedad para instalar ciertos temas que se vuelven permanentes, pero para hacer desaparecer otros, eso se llama hegemonía política. Eso es manejo político y ha sido manejado de forma, creo yo, notable. Pero esto está abierto para un debate democrático de distintos sectores, porque ahí hay un elemento que marca el nacimiento de nuestra democracia, que hemos eludido, la hemos ocultado bajo la alfombra. Roberto, tú escribiste un libro, Detrás del Muro, que es, por decirlo así, la continuación de la saga que habías iniciado con Mis años verde olivo, que parte, me parece, recuerdo con la frase, ¿por qué he regresado a Berlín? Y me gustaría que nos contaras brevemente cuál era la realidad cotidiana de los berlineses de la República Democrática Alemana y de los habitantes de la República Democrática Alemana. Haznos como un relato de lo que era vivir al otro lado del muro, digamos. Sí. Mira, creo siempre que es muy complejo describir el socialismo. Él solamente lo entiende y sabe a lo que se refiere, quien lo vivió, aquel que lo vivió también. No haber vivido en el socialismo real, y en este caso detrás del muro de Berlín, es muy difícil de explicarlo. Pero te quiero decir, ¿y por qué te digo esto? Porque si tú vives detrás de un muro, no has cometido ningún crimen, ni un delito, y vives encarcelado como país, y al frente tú puedes ver la ciudad libre, Berlín Occidental, o puedes ver territorios de Alemania Occidental donde la gente circula hacia donde quiere y como quiere, y además que tiene un mejor nivel de vida y libertades, tú no puedes separarte, por más prestaciones que te entregue el Estado, de una consulta permanente y una interrogante permanente. ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Esto es resultado de la Segunda Guerra Mundial. Esto es resultado del avance de Stalin hacia Europa. Y me han impuesto vivir en un país del cual yo no puedo salir. Entonces, toda la vida de los alemanes orientales no es que girara en torno a esto, pero tú lo tenías como le ocurre a un preso, que jamás puede olvidar que está preso, aunque le celebren el cumpleaños en la cárcel, aunque le esté pasando muy bien, tenga amigos o tenga otros problemas. Entonces, eso te marca todo. Las prestaciones sociales, la igualdad entre la mujer y el hombre, que no había desempleo, que el Estado se encargaba de darte vivienda.
todo eso es cierto en Alemania Oriental. Era difícil, no era tan... no lo estoy idealizando, pero tampoco quiero que se piense que era un fracaso total. Pero eso, la falta de libertad. Cuando tú no tienes libertad, todo lo que tú haces está permeado por esa conciencia de que no tienes libertad. Y si puedes mirar por encima del muro de tu casa y ves que el de al frente sí tiene libertad, la vida te cambia completamente porque tú no puedes apartarte de ese pensamiento y esa frustración. Hay una novela de un chileno, Carlos Cerda, a quien entrevisté hace muchos años, que tú conociste también, Morir en Berlín, que algo nos trae de esa realidad, ¿no? Una novela que vale la pena releer. Sí, Carlos, yo conocí a Carlos, lo conocí en Berlín Oriental. Él ya se estaba separando ya de la idea comunista en aquel entonces. Yo había renunciado de la juventud comunista, estaba tratando de salir hacia Europa Occidental de nuevo, desde Alemania Oriental. Conversamos mucho y caminamos mucho por Berlín. Y su novela refleja algo también muy interesante, que también es un tema que debiéramos analizar en Chile. Él analiza el poder que tenía una suerte de embajada chilena, que era de la oposición en el exilio, que estaba en Berlín Este, que se encargaba de reglamentar la vida de los chilenos. Permisos para casarse, permisos para viajar, permisos para acceder a la universidad, autorizaciones de trabajo, en fin, una serie de regulaciones que ese poder que nadie le había dado a ningún chileno para poder dictaminar la vida de otro ciudadano, se instaló allí amparado bajo el poder centralista, obviamente la dictadura germano-oriental, se instala allí y empieza a regir nuestros destinos. ¿Y por qué lo hace? Porque el Estado germano-oriental comunista tenía que relacionarse, como buenos burócratas, a través de un aparato que tenía que estar centralizado. Y ese es el Comité Chileno Antifascista, creo que se llamaba así, o Chile Antifascista, que regulaba todas estas cosas en la vida. Y Carlos Cerda lo manifiesta de forma, yo creo, brillante, también con un estilo sobrecogedor, porque ahí tú ves la gente de pronto, compatriotas tuyos convertidos en dueños de tu destino, o personas que tú nunca has escogido para que tengas ese cargo y decides sobre qué vas a hacer, qué vas a estudiar, si tienes derecho a viajar en algún momento o no fuera de Alemania Oriental, si tienes posibilidad de participar en un concurso para obtener un departamento, no. Ese es un mundo que Carlos Cerda reflejó, dejó allí, y te digo, así fue, así era. Y allí te asombraba cómo nosotros los seres humanos, a la hora que nos dan un poder que no está controlado por nadie, por ninguna otra institución, por ningún balance, contrapeso, bueno, pueden pasar cosas muy horrendas, como convertirte en un superpoder sobre el resto de tus ciudadanos, y sin ley ni constitución que rija ese funcionamiento. Creo que hay una reflexión y un testimonio de lo que influía este comité en la vida de los chilenos en el poeta Gonzalo Rojas, que también tuvo que estar en Alemania Democrática y tiene un poema sobre esto, y lo comenté alguna vez, hace muchos años cuando lo entrevisté, la sensación de angustia que fue sintiendo y de asfixia que fue sintiendo en la República Democrática Alemana, y cómo había un comité de izquierda de chilenos que lo controlaba casi como un comisariato, digamos. Bueno, y la salida, logra salir, logra invitaciones de Octavio Paz, de otro, y logra irse a Venezuela, no sé, arranca de lo que se pensaba que era el paraíso, porque resultó ser el infierno. Estamos conversando con Roberto Ampuero desde el Jardín sobre este interesante seminario, esta conversación que organiza la Cátedra Ampuero de la Universidad de Finisterra, que se realizará mañana, martes 10 de enero a las 9 de la mañana, a 30 años de la llegada de Honecker, reflexiones sobre su exilio. Roberto, ¿quiénes son los que van a participar? ¿Y qué va a aportar cada uno para tratar de alguna manera reconstituir la escena de esta llegada de Honecker a Chile? Mira, acá hay 3 personas que van a participar, que yo diría que hoy en Chile son los protagonistas más directos de todo lo que fueron las cuestiones diplomáticas, que hoy están vivos, porque los otros que eran mayores, que estuvieron allí, ya fallecieron. Entonces, desde el punto de vista histórico también yo creo que es muy importante que esto quede grabado, porque son testimonios valiosos. Mira, está allí Jorge O'Ryan. Jorge O'Ryan fue diplomático de carrera, después se retiró de la carrera. Posteriormente, muchos años después, digamos, en el primer gobierno del presidente Piñera, fue embajador del presidente Piñera en Alemania, ya obviamente la unificada. Y en aquel entonces, en la época en que Honecker estaba en su exilio inicial, que fue porque huyó de la justicia alemana y se escapó a Moscú,
y se refugió en la Embajada de Chile en Moscú cuando el embajador era Clodomiro Almeida. Bueno, Chile, muy preocupado por la situación internacional que estaba creando el señor Honecker con Alemania Federal. Alemania Federal quería que Honecker se devolviera para ser juzgado por los crímenes, por los asesinatos de tantos alemanes en la frontera y por medidas propias de una dictadura. Quería hacerlo responsable. Honecker se había escapado a Moscú y al verse él en dificultades, porque acá cambia el sistema soviético y pasa a ser Rusia, pierde el poder Gorbachov y lo empieza a tomar Yeltsin, que no quiere saber nada de Honecker, huye a nuestra embajada en Moscú y se queda allí resistiendo. Entonces O'Ryan, Jorge O'Ryan, es enviado por Chile junto al embajador Holger, que falleció, a la embajada nuestra en Moscú para que vea, escuche, vea qué quiere hacer Honecker, que nos está complicando la vida como país, que está recién dando el primer paso en la democracia y nada menos teniendo problemas con un país tan potente como Alemania. Y entonces Jorge O'Ryan está allí varios meses compartiendo día a día en esa casa de la residencia chilena, desde el desayuno hasta la cena con Honecker. Él va a hablar de esa experiencia. Y también está allí Jorge Gillis, economista y periodista. Él vivió en Alemania Oriental varios años, más de 8 años, y estudió allá. Y él fue el encargado por el gobierno del presidente Patricio Aylwin, y en forma directa por el entonces ministro Enrique Correa, de ir a recibir a Honecker cuando llega al aeropuerto Pudahuel en Santiago y a iniciar las primeras conversaciones con él ya en territorio chileno desde un canal ya más, a través de un canal ya más oficial. Entonces participa en varias reuniones importantes. Obviamente todas estas cosas, algunas pueden ser reveladas, otras no, porque eran en un momento funcionarios, ¿verdad?, públicos, pero tienen experiencias muy interesantes que compartir. Y está también Patricio Torres, el embajador Patricio Torres, que esto es algo que también la gente ha olvidado o no trascendió. Al embajador Patricio Torres le tocó en aquel momento, fue enviado, pero esto fue antes, todavía al comienzo al final del régimen de Pinochet, fue enviado a abrir la embajada de Chile ante la República Democrática Alemana. Y él llega allá y a los pocos meses le llega la información desde luego de Santiago, del gobierno del presidente Aylwin, que no se va a abrir ninguna embajada, que Alemania Occidental está diciendo, ¿cómo van a abrir ustedes una embajada si nosotros estamos a punto de cerrar este país de la RDA, que ya no existe, no tiene ninguna razón de existir? Y entonces se convierte eso, fue una embajada que no llegó a ser embajada ante la República Democrática Alemana en ese momento, y se convierte, y entonces Patricio Torres, el embajador Torres, tiene allí reflexiones muy interesantes que hacer. Asistió a las primeras sesiones de un congreso por primera vez democrático en Alemania Oriental, en lo que era todavía Alemania Oriental, que existía como tal, como República Democrática Alemana. Y tiene allí muchos testimonios que compartir con nosotros también de gran valor. Roberto, a ver, la pregunta que uno se hace es ¿por qué Honecker fue recibido en Chile? Y esto tiene que ver también probablemente con una parte del exilio chileno que fue recibido, fue acogido, fue ayudado por ese gobierno que era una dictadura. Y ahí hay un sentimiento como de lealtad, de culpa. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Que es complejo, sí. Evidentemente que se entiende que alguien que ha sido acogido y por una suerte de lealtad decide acoger a aquel que lo acogió. ¿Cuál sería? Pero sin embargo eso también tiene sus bemoles, y puede ser discutido. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mira, yo he reflexionado mucho sobre eso porque yo viví en Cuba y esa experiencia me llevó a romper con el comunismo y la juventud comunista. En ese momento era militante y después de salida ya hacia Occidente pasé por Alemania Oriental y estuve allá hasta que pude ya definitivamente irme a Occidente. Yo tenía una beca en Alemania Oriental para hacer un doctorado y tenía un cuarto en internado estudiantil. Decidí irme porque yo ya no podía seguir viviendo en un régimen totalitario con el cual yo no simpatizaba en ninguna medida y quería volver a la libertad, quería volver a Occidente. A partir de esa experiencia te hago la siguiente reflexión. Yo creo que el tema está mal encarado cuando tú, ante una dictadura, para evaluarla, optas por decir, le debo favores.
Lo puedes hacer. Tú puedes decir, yo justifico una dictadura, o callo ante una dictadura, o simulo que no era dictadura porque le debo muchas cosas. Fue solidaria conmigo, me apoyó. Mi reflexión al respecto, he pensado mucho sobre eso, es la siguiente. Yo conviví fundamentalmente con compañeros, amigos, amigas, alemanas orientales, que se sentían absolutamente reprimidas y frustradas por vivir bajo una dictadura que les impedía la libre expresión, elegir a los representantes de su país y poder viajar al mundo. Y en ese momento tú te das cuenta, estoy yo con los funcionarios, con el poder del Estado comunista, porque le debo, qué sé yo, un departamento, una beca, una bequita, o estoy con esta gente con la que comparto a diario, que son mis amigos, mis compañeros, que los veo sufrir y veo que no pueden expresarlo y solamente después de un par de copitas, en confianza, te dicen lo que han sufrido y que no les queda más que quedarse en ese país hasta que cumplan los 65 años, pero además con un castigo adicional. Que si llegaban a irse y lograban irse, cosa muy difícil, los muertos en la frontera lo demuestran, nunca más, y este es algo terrible, podían volver a su tierra natal, ni aunque fuesen ya ciudadanos de Alemania Occidental. Entonces, al final, en este caso, yo entiendo que muchos compatriotas, fueron 2.500 chilenos que vivieron allá, una parte de esos compatriotas lo que hizo fue celebrar hasta el final el país, justificar el muro, celebrar a Honecker, pero a partir de una identidad o identificación de tipo político-ideológico. Es decir, así es el comunismo y bueno, yo lo asumo y lo defiendo. Otra parte, yo creo que es mayoritaria dentro de esos chilenos, 2.500 chilenos, fue una que dijo, como yo estuve ahí hasta el final, no rompí con ese sistema y me quedé hasta que se cayó el muro, voy a guardar silencio. Porque yo hice mi vida gracias a todo lo que ese Estado que desapareció y que comprobé después que era odiado por la inmensa mayoría de la población, pero todo me lo dio ese Estado y guardo silencio. Y hay una minoría, pero ínfima, de chilenos, y entre los cuales yo lo subrayo, o sea, estoy yo y lo hago y a mucha honra, como se dice en Chile, que dijo, no, bajo estas condiciones, yo no puedo seguir viviendo la dictadura, no puedo ser cómplice de esta dictadura, porque me da una beca, porque me dio un departamentito, un espacio, un trabajo. Me voy. Rompo con esto y me voy. Pero no solamente me voy para vivir en otra parte. Me voy porque tengo una tarea también. Y es representar los sentimientos, los planteamientos y las exigencias de esos compatriotas, de esos vecinos míos, alemanes, compañeros de curso, compañeros de trabajo míos, alemanes, orientales, que no podían expresar sus ideas libremente. Y en ese sentido, hay que decir, son grupos muy pequeños. Recientemente, por cierto, apareció un libro de Patricio Cueto Román, que cuenta su experiencia en la Alemania Oriental. Es un libro que salió hace, yo creo, un mes, que lo recomiendo mucho, Testimonio de un militante, Memorias de un militante, donde él habla, fue un dirigente comunista, que conociendo la RDA, él rompe con la RDA. Y a esta edad, tiene más o menos mi misma edad, él decidió escribir este libro donde plantea cómo fueron las condiciones que lo llevaron a romper con el comunismo y cómo fueron las condiciones que lo llevaron a romper con la sociedad esta de la RDA, el gobierno de la RDA, el sistema dictatorial de la RDA. Creo que con el tiempo se va a ir engrosando el número de personas que van a ir planteando también sus reflexiones con más tranquilidad, con más seguridad, con más altura de mira con respecto a lo que fue la dictadura. Haber vivido una dictadura siempre compromete. Y una vez Eberto Padilla me dijo, la única posibilidad que tienes tú de salir de una dictadura es diciendo lo que piensas. Él tiene un poeta fantástico que dice algo así como, y di tu verdad, aunque te echen la puerta abajo a patadas, di tu verdad. Pero me decía, sé realista, tú no puedes permitirte decir tu verdad aquí en La Habana. Cuando salgas, no puedes callar. Tienes un compromiso conmigo y con los otros que estamos viviendo esta dictadura castrista. Eberto Padilla, qué caso tan impresionante y emblemático. Estaba mirando aquí en mi biblioteca, tengo un libro de poemas de Eberto Padilla. Aquí lo encontré, que me lo regaló un cubano cuando fui a Cuba hace unos años atrás. Se llama El Justo Tiempo Humano. Sí, El Justo Tiempo Humano. De acuerdo. Y por último, Roberto, no hemos comentado el caso de Margot Hanecker, que es la mujer de Hanecker,
que lo sobrevivió y que siguió viviendo en Chile y paseándose por las calles de Chile con entera libertad. Brevemente, una reseña de ella. ¿Quién fue Margot Honecker y qué responsabilidad o corresponsabilidad tuvo también en esa dictadura? Bueno, Margot Honecker fue la tercera esposa de Honecker. También la historia romántica de Honecker es muy interesante. Es materia de novela también, muy interesante. Pero vamos a quedarnos con Margot. Ella fue la tercera esposa de Erich Honecker. Y algo que la gente no sabe, casi durante 30 años fue la ministra de Educación de la RDA. Una persona muy dogmática, jamás se retractó, jamás se arrepintió de ninguna medida tomada por el Estado germano oriental. Calificó a aquellos que murieron en la frontera, fueron más de 200 que fueron acribillados en la frontera, como estúpidos. Lo calificó estúpidos, fue un escándalo internacional. Después trató de arreglar lo que había dicho, que eran estúpidos por meterse en situaciones peligrosas, pero justificó esas muertes diciendo que cada país tenía el derecho a tomar las medidas que estimara pertinentes para resguardar su frontera. Ella tuvo otra acusación que tampoco, pero no fue llevada a tribunales, porque nunca tuvo que ir a tribunales. Y era una acusación, pero que circulaba con mucha fuerza, y era el de las adopciones forzadas de menores, hijos de disidentes o críticos, cuando eran muy niños. Esa es una acusación que está en el aire, tú buscas un poco en internet, son abogados que estuvieron indagando en esto. Ella fue una mujer muy militante, muy entera, en el sentido que estuvo hasta el final defendiendo la causa del dogmatismo tremendo marxista-leninista. Estuvo junto a su marido, hay que reconocerlo, hasta el final, y optó por quedarse en Chile. Era conocida como la dama de cabello violáceo, le decían la bruja violácea, porque te usaba el caballo, se teñía el pelo de un color violeta, que curiosamente nadie más en la RDA, ninguna otra mujer en la RDA podía adquirir. Era el símbolo de ella. Claro, y quien está más de 30 años en el poder, podrás imaginarlo. Pero, así que ella fue telefonista y él fue techador. Y yo no tengo nada en contra de los telefonistas ni los techadores, pero para que tengas una idea. Y ella fue desde muy temprano, igual que Honecker, un dirigente de la Juventud Comunista. Él nació el 12, ella tiene como 15 años menos, pero fueron ambos comunistas desde niños. Honecker nació en una familia muy pobre del Sarre, hijo de obrero comunista. Primero había sido socialdemócrata el padre, después se hizo comunista. Y una cosa que la gente no sabe, Honecker pasó 10 años, hace prácticamente todo el régimen nacionalsocialista, en la cárcel, en Berlín. Y allí, algo que la gente tampoco sabe, se enamora y establece una relación amorosa, obviamente, pero retiro lo de obviamente, porque era muy extraño, con la gendarme nazi que está a cargo de vigilar en la cárcel, de detenidos en el fondo político, las gestiones que ellos hacían. Y Honecker, por ser un techador, y como ya en los últimos años Berlín era bombardeado, fue un hombre al que le tocó salir a diario prácticamente, fuera de la cárcel, bajo el control de ella, a arreglar techos, instalaciones, almacenes, bodegas, fábricas, antes que llegaran nuevos bombardeos. Él pasó casi toda la prisión, todo el régimen nacional socialista preso, 10 años. El acusado de conspiración comunista por el nazi. Y la Gestapo es fantástico, yo estuve estudiando mucho esto, tiene documentos donde hablan de él y hablan de su buena actitud en la cárcel, su conducta. Entonces hay una discusión en documentos ahí de la Gestapo donde dicen uno, no, él es un comunista que no tiene remedio, y otros dicen, no, su conversión va por buen camino. Entonces todo eso está en la historia, en los materiales. Es decir, realmente son, como dije al comienzo, personajes de novela. Estamos con Roberto Orpuero, novelista que tiene una tarea tremenda para poder escribir una novela con este material abundantísimo. Pero mañana, en el Club 50, este interesante seminario a 30 años de la llegada de Honecker, reflexiones sobre su exilio. Quienes quieran inscribirse y participar, tienen que escribir al correo de Guadalupe Irarrázaval, girarrázaval@uft.cl, girarrázaval@uft.cl. Estimado, querido Roberto, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde hasta Jardín contándonos la historia novelesca, en donde en realidad la realidad supera la ficción del dictador Honecker y su mujer, además exiliados en Chile. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde, Roberto. Gracias, Cristian, por la invitación.
Nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, y siempre agradezco al Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y también con la cultura en la empresa, y con Fundación Irarrázaval. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1900.